¿Qué onda, manga de PBTs? Hoy vamos a reaccionar porque Alemania fabricó diferentes tipos de tanques durante toda la guerra, es decir, desde los inicios y después toda la fecha, todo eso. Pero bueno, vamos a continuar con esto, así ya entendemos más bien todo. Pero así esto durante es raro, pero es muy raro porque Alemania hubo fabricando un montón de tanques durante el tiempo, como los Panzer, los Tiger, el Mauser, el Panther y muchos tanques más. Pero acá vamos a entender por qué. Los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial fueron muchos y encima eran variados. Decenas de miles de blindados salieron de las fábricas germanas durante alrededor de 10 años, que se usaron con un éxito inicial sin precedentes, no solo en la historia germana, sino mundial, redefiniendo la forma de hacer la guerra. Pero de forma irónica, esa misma variedad terminó por ser fatal para las líneas de suministro, que eventualmente colapsaron ante la locura de transportar tantos tipos de municiones y refacciones hasta el frente de batalla, que quedaba a cientos de kilómetros de la frontera del Reich. Un error que sus principales rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética, no cometieron. Por lo que vale la pena preguntarse, ¿por qué los alemanes tenían tantos tanques tan distintos? ¿Por qué no se concentraron en producir en masa lo que ya funcionaba? Y sobre todo, ¿cuál era la justificación para sacar tanques nuevos cada pocos meses, que cumplían funciones que otros vehículos ya hacían? Ahora mismo lo vamos a descubrir. Sean bienvenidos, queridos. Mal, o sea, directamente la pelotudez, boludo, porque lo hicieron en vano. O sea, hicieron todas esas fabricaciones en vano. Directamente, fabricar armamentos real pedo, o sea, fabricar varios tanques al pedo. O sea, fueron muchos tipos de modelos en vano porque directamente tanto tanques de cada tipo diferente hace un problema a la munición. O sea, directamente, ¿cómo vas a llevar cada tipo de munición y cómo vas a saber cuál tipo de munición es para cada vehículo? O sea, directamente es un quilombo. O sea, por eso se jodió todo con esto encima. Queridos espectadores, a una nueva entrega de su canal de historia militar, donde abordaremos en largo y tendido una cuestión que cualquier entusiasta de este conflicto se ha realizado al menos una vez. Como en cada ocasión, los acompaña su anfitrión de Auslanda, y antes de empezar quiero invitarlos a mi próximo evento cultural, el Actum Fest, el cual será celebrado el próximo 10 y 11 de enero del 2026, un espacio donde no solo podrán conocerme, Mira. sino que está pensado para todos Casa de captura, Gaby, Brimer. Pero esto es en otro lado, o sea, no es ni en Argentina ni es por otro lado. los fanáticos de la Claro, Segunda por Guerra ahí, no sé. Mundial, donde habrá recreacionistas históricos junto a sus réplicas. Todos los detalles están en la página de Instagram que encontrarán en la descripción. ¡Comencemos! Raitica Partamos la por intro. lo más importante, la justificación, pues para entender a los alemanes hay que estudiar la forma en la que ellos mismos entendían el conflicto. Desde un primer momento, ellos sabían que no eran capaces de ganar una guerra de desgaste, un hecho conocido desde la Primera Guerra Mundial y que por ningún motivo debían repetir, aunque terminaron por hacerlo, pero ese no es el tema de este video, por lo que su producción armamentística estaba concentrada en permitirles un movimiento de entrada masivo y arrasador, concentrándose en un sitio pequeño y concreto de una línea defensiva, lo que los alemanes llamaron punto focal dentro de su doctrina de armas combinadas, que a día de hoy conocemos como Blitzkrieg. Por lo que si bien se requería un arsenal grande y nutrido, al mismo tiempo tampoco se necesitaba de una clara superioridad material y numérica como con otras estrategias convencionales. Por ejemplo, durante la batalla de Francia, el ejército galo contaba con alrededor de 6.000 tanques, mientras que los alemanes lograron hacerse con su territorio usando menos de la mitad de lo que tenían sus rivales, demostrando que si la estrategia alemana funcionaba, no se necesitaba contar con tantos tanques como sus enemigos. Y si bien esto no responde a nuestra pregunta, sí nos permite acercarnos a la respuesta de la misma.
Cuando la guerra comenzó a alargarse, a pesar de volverse evidente con cada día que pasaba desde principios de 1942 que el conflicto se estaba volviendo uno de desgaste, el peor escenario para los alemanes, los mismos seguían creyendo fervientemente que la victoria estaba cerca, que su estrategia era imbatible y que sus enemigos serían incapaces de adaptarse si seguían golpeando rápido y con fuerza. Pero claro, los frentes eran cada vez más grandes, sus armas se estaban volviendo viejas y obsoletas, e incluso las que seguían siendo competentes no se anteponían de forma clara a la de sus rivales, por lo que aquí es donde la locura comienza a volverse visible. La guerra debía ganarse en los siguientes 6 meses. Ese fue el pensamiento alemán que vio nacer blindados tan diversos y poderosos, pero producidos en números muy pequeños que trataron de desplegarse en las varias batallas supuestamente decisivas que llevarían a la tan ansiada victoria de la Wehrmacht, tal como lo sucedido en Kursk. Una batalla que se atrasó durante semanas porque los alemanes estaban seguros que sus nuevos y poderosos blindados, de los cuales apenas tenían unos cientos por unidad, lograrían hacerse con la victoria sin importar lo que los soviéticos tuvieran, siendo el motivo por el cual en esta batalla los alemanes estrenaron tanto armamento del cual ya hemos explorado buena parte en este canal. Los primeros 400 Panthers se mandaron a Kursk, los únicos 90 Ferdinands también, así como otros blindados como el Sturmpanzer 4 tuvieron su bautismo de fuego, e incluso se hizo el esfuerzo titánico de juntar a más de 100 Tigres 1 para la batalla, una auténtica hazaña logística que según la lógica de los alemanes debían ayudar a hacerse con la victoria así como retomar la batuta del conflicto, pero la ofensiva fracasó porque los soviéticos ya sabían cómo contrarrestar la estrategia alemana y contaban con los servicios de inteligencia para saber el sitio donde la misma sería desarrollada, algo a lo que los novedosos vehículos no podían hacerle frente, por lo que uno pensaría que dada la experiencia, los alemanes se concentrarían en ahora sí explotar lo que ya tenían y funcionaba. Pero no, aún había personal dentro del Estado Mayor convencido que solamente se necesitaba de unos cuantos cientos de tanques, más pesados, más letales y más nuevos para ahora sí retomar la iniciativa de la guerra, por lo que de principio a fin se pensó que la ventaja tecnológica, aún en números reducidos, podría ser suficiente para acabar con los enemigos del Reich, aunque vale la pena destacar que esta es apenas la justificación a nivel estratégica tomada por los alemanes, pues aunque lo hubieran intentado, simplemente no podían concentrar sus recursos en la producción de lo que ya funcionaba. A pesar de que los alemanes lograron controlar la industria no solo de su nación, sino de toda Europa Central, Francia y otros sitios más, no contaron con el tiempo suficiente para unificar todos los procesos de producción de sus diferentes plantas repartidos por todo el viejo continente. Además de que ni siquiera en su propio territorio lograron hacer plantas de producción lo suficientemente masivas como para rivalizar con sus oponentes. Por ejemplo, mientras los soviéticos producían 1300 T-34 por mes en su punto más álgido, los alemanes apenas lograron ensamblar menos de 300 Stux 3 por mes, su vehículo antitanque más efectivo de la guerra, que Mira, pero ahí sí están jodidos, o sea, si me doy cuenta, es cierto, directamente Alemania no tomó en cuenta que también necesitaría bastantes fábricas para fabricar más tanques, así en masa, para poder combatir contra los soviéticos, los estadounidenses y eso. También el error de Alemania fue atacar a la fue atacar a todos los países así nomás, o sea, atacar a invadir Francia, se logró, pero tenía que atacar, pero también quería atacar como Inglaterra y Estados Unidos. Directamente la cagada se la mandó ahí porque directamente se hubiera enfrentado a los países que estaban como Inglaterra y Estados Unidos ahí nomás sería bien. Pero con la Unión Soviética se le hizo más problema porque los soviéticos se iban mandando de masa en masa y eso provocó que sí, es como que el golpe dio más rápido con los soviéticos que con los estadounidenses. A los estadounidenses les llevó poco tiempo, eso sí. A los soviéticos tardaron mucho, pero sí llegaron a romper todas las defensas y a dar mucho miedo y darles miedo mucho a los alemanes, porque con las mejoras soviéticas, los tanques nuevos y que estaban haciendo mierda a todo con mucha masa, así nomás,
Fue una locura, o sea, directamente hicieron mierda todo lo que tenían los alemanes. En tan poco tiempo, en 5 años, ya lograron remontar todo, haciendo las tácticas que, sí, eso sí, muchas estrategias tácticas que hicieron fueron muy arriesgadas y hubieron muchas bajas. Si se tomaba bien en plan las cosas, la estrategia y todo, ahí sí no hubieran muchas bajas entre los soviéticos y los alemanes. Si los alemanes no se hubieran hecho de atacar a los soviéticos porque sí, porque los soviéticos no iban a hacer nada todavía, directamente ellos aprovecharon ahí y jodieron todo. O sea, si hubieran atacado a los países de directamente toda la zona de Europa, ya estarían estables ahí y tendrían mejor todo y listo, y ahí ya podrían tener más cosas, y cuando tengan la cantidad suficiente y hayan derrotado a Inglaterra, ahí ya podrían mandarse a la Unión Soviética y atacar, pero no lo hicieron. Es como que tomaron muchas estrategias, se apuraron con todo y encima quisieron capturar Egipto, África, con, con literalmente Italia, que Italia no tenía las armas suficientes y además eran todas viejas. Y eso también le provocó un problema a todo, bro, que hizo que una cagada en la guerra para estos tres países directamente, como Japón, que también sufrió. Fue un error terrible encima. Se producía en la fábrica de Alket en las inmediaciones de Berlín, pero ¿por qué no trasladar la producción de este vehículo a otras plantas, ya sea de Alemania o de los territorios ocupados? Por la maquinaria, los procesos y los trabajadores envueltos en cada fábrica. Las grandes plantas alemanas no funcionaban de la misma forma que las estadounidenses o las soviéticas, quienes contaban con una amplia gama de maquinaria que no necesitaba de un obrero especializado para su funcionamiento. Por otro lado, los alemanes contaban con maquinaria hecha a medida para cada planta, donde sus obreros eran indispensables y sus conocimientos no eran tan fácilmente transportables a otros sitios de producción. Continuando con el ejemplo del Stuka 3, cuando Alket fue bombardeada a finales de 1943, la producción de estos vehículos decayó notablemente, tratando de solucionar la falta de los favoritos de Heinz Guderian con la introducción de una amplia gama de vehículos en donde todos hacían lo mismo y cuya producción mensual apenas se asemejaba al cazacarros original, lo cual tiene perfecto sentido, pues era imposible lograr en cuestión de meses lo que en años no se había logrado. Pues vale la pena destacar en esta historia que realmente se consideró trasladar la producción del Stuka 3 hacia las plantas de Škoda en el protectorado de Bohemia y Moravia, llevando trabajadores especializados hasta el sitio con la idea de entrenar nueva mano de obra y dotarles de la maquinaria necesaria, pero el plan era demasiado como para ser llevado a cabo, explicando así otro motivo más por el cual hay tanta variedad de carros de combate alemanes producidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso si hubieran encontrado la forma de hacer más vehículos de un solo tipo, otro de los grandes problemas alemanes siempre fue el acceso que tuvieron a los materiales estratégicos. Alemania nunca se ha caracterizado por tener acceso a materiales raros y escasos que se necesitan para producir diferentes tipos de armamento. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes obtenían tungsteno a cambio de material militar con la China de Chiang Kai-shek, aunque eventualmente ese trato se interrumpió por su amistad con los japoneses. Posteriormente, cuando la guerra en Europa comenzó, casi la mitad de los materiales necesarios para mantener la industria militar activa llegaban directamente del comercio con la Unión Soviética. No es necesario explicar por qué dejaron de obtenerlos luego de junio de 1941, por lo que otro justificante para la variedad de blindados que hicieron es que trataron de destacar los pocos materiales que tenían con cada nuevo proyecto que era presentado, pero realmente nunca consideraron en adaptar lo que tenían en materiales e industria para producir solo muy determinados vehículos. Lo intentaron, pero para entonces ya era demasiado tarde. La serie Entwicklung de tanques alemanes, cuyo significado es literalmente desarrollo y suele abreviarse simplemente como Panzer Serie E o Serie E de tanques, parecía ser la respuesta que se necesitaba desde el inicio de la guerra. Una familia de blindados que compartían piezas entre sí, desde motor, suspensión, ruedas, transmisión y un largo etcétera, que tenía como intención simplificar toda la cadena logística, desde el transporte hasta el mantenimiento y reparación, los cuales fueron desarrollados por
Ernst Niepkamp, un importante ingeniero y asesor en el desarrollo armamentístico alemán. Sin embargo, su plan era tan ambicioso como lo era de tardado, por lo que en una guerra ya tan avanzada como lo estaba para 1942, lo que premiaba era la inmediatez. Y la inmediatez en 1942 eran los grandes tanques que a día de hoy son leyendas, como los Tigres, los Panthers y los Ferdinands. Por lo que volvemos al punto inicial de este video. La premura por acabar la guerra en los siguientes 6 meses impidió que este proyecto se tomara verdaderamente en serio, y que para el final del conflicto no fuera más que una idea que puedes conocer completa en el respectivo video que hice de este tema. En resumen, los alemanes emplearon una estrategia que hizo creer a buena parte del alto mando que la guerra podría ganarse con la utilización de incluso menos blindados que los empleados por sus enemigos, que sumada a la supuesta mejor calidad de los mismos, debía ser el punto final para hacerlos ganar la guerra en poco tiempo, tal como habían logrado sus victorias durante la primera mitad del conflicto. Y aunado a esto, las plantas tan específicas que componían la industria alemana dificultaban el traslado de la producción a otros sitios al punto de volverlos inviables a corto plazo, prefiriendo la entrada en producción de blindados adaptados a cada fábrica y no al revés, que sumado a la falta de materiales estratégicos da como resultado una enorme variedad de vehículos de producción, los cuales por cierto he cubierto en decenas y aún me faltan otras tantas por cubrir. Ya ni hablemos de los prototipos. Aunque interesante y francamente útil para mi trabajo específico, la variedad de tanques alemanes no fue más que otro de los tantos factores clave que provocaron la derrota final del Reich, que se supone debía durar 1000 años, por todos los factores que vimos a lo largo de este material. Que vale la pena destacar, se vieron aderezados por megaproyectos que no llegaron a nada y solo sirvieron para desviar recursos que pudieron ser usados en vehículos más útiles y ya en producción, tal como fue el caso del Maus, cuyas únicas 2 unidades ensambladas significaron la utilización de los materiales necesarios para construir un batallón entero de Stux 3, que encima nunca fueron usados en combate, pero de haberse llevado al campo de batalla, solo hubieran significado un desastre de proporciones bíblicas. Un desastre que te invito a descubrir en el video que está apareciendo en estos momentos en... Ah, amigo. Y sí, es cierto. También por intentar hacer superiores en la guerra. Eso sí, hizo mucho quilombo. Igual fue muy duro la Segunda Guerra Mundial. Hubieron más muertes. Bueno, hubieron muchas muertes, pero sí hubo bastantes. No fue como en la Primera Guerra Mundial, que en la Primera Guerra Mundial ahí sí murieron billones de personas por bombas, ataques, rifles, enfermedades y todo directamente. Igual sí es cierto, po. Alemania no se tomó muy bien las cosas y se la complicó solo. O sea, literalmente los alemanes se la complicaron ellos mismos solos por tanto maquinaria pesada, tantas cosas que directamente acumularon todo, que se enredó todo, haciendo que fabricaban cualquier cosa para hacer más fuertes y más superiores, que literalmente ya cumplían las mismas funciones. Todos los vehículos literalmente ya cumplían las mismas funciones y eso la cagaba más. Lo que hubieran hecho era nada, simplemente cambiar el cañón y listo. O sea, directamente cambiar los cañones o ponerle un blindaje mejor al vehículo y ya está. Y seguían usando el mismo sin tener que hacer un quilombo. O sea, directamente en vez de hacer algo más simple, un tanque que tenga todo el tipo de funcionamientos para poder destruir, avanzar y todo, y ya está. Directamente cagaron todo con esto. Y también porque también si no hubieran atacado a la Unión Soviética directamente ya no hubieran perdido todos esos materiales. Todos esos materiales que le seguían dando los soviéticos ya tendrían mucho material para poder gastar eso en invadir como Inglaterra o capturar todo, convertir en Europa en toda una Alemania nazi, en todo un símbolo nazi fascista. Pero no llegó así y no funcionó así por tantos quilombos y también por el desgaste que se pusieron a joder y todo esto. Si no hubieran hecho malas cosas, hoy en día seguirían acá. Directamente el fascismo seguiría acá
estaríamos en todo el mundo estaría en un régimen nazi hecho por fascistas que directamente se creen superiores y así. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video. Chao, pebetes.